Bien, estimados hermanos, amigos en Cristo Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Agradeciendo al Todopoderoso, dador de la vida y salud, por permitirnos nuevamente estudiar su palabra. En esta oportunidad vamos a desarrollar uno de los fundamentos del primer mandamiento de la ley de Dios, el cual lleva por título, a Él te llegarás. Sin más preámbulo, vamos a ir a la base legal en donde está escrito esta palabra, a Él te llegarás. Va a ser uno de los temas de suma importancia, de desarrollo, de mucha investigación. Por tanto, vamos al precepto, el cual está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 20. Dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. Algo importante. En este precepto dice: a Jehová tu Dios temerás, precepto número 1. A Él servirás, precepto número 2. A Él te llegarás, precepto número 3. Y por su nombre jurarás, precepto número 4. Lo cual vamos a desarrollar el precepto número 3, que dice: a Él te allegarás. ¿Qué entendemos de la palabra a Él te llegarás? Acá el versículo dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te llegarás. Muchos en la actualidad piensan que allegarse es a cualquier ser que tenga divinidad. Muchos a veces piensan que cuando un predicador o alguien se levanta como profeta, este es Dios y a Él tienes que allegarte. Pues el precepto, que es la base legal, dice a Jehová. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que toda persona que pone su confianza en un ser creador de todas las cosas, primeramente tiene que conocer cómo se llama este Dios. Entonces, es como un niño o un ser humano. Cuando alguien le pregunta cómo se llama tu padre, tiene que decir, este es su nombre. De la misma manera, toda persona que tiene su fe puesta en alguien, en este caso, cuando alguien dice, yo creo en Dios, pero ¿cómo se llama tu Dios? Quizás para algunos su Dios es Alá, quizás para algunos su Dios es un profeta, quizás para algunos su Dios es un predicador, pero para los que leemos la Biblia, la escritura bien claro dice a Jehová tu Dios. Entonces, cuando alguien te pregunta cómo se llama tu Dios, tienes que responder Jehová. Y en el idioma original, Yahweh o Yud-He-Vah-He. Entonces, acá el precepto dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás. Entonces, esta es la base principal que nosotros vamos a desarrollar. Tenemos que decir que nuestro Dios se llama Jehová. Dígale a tu amigo, a tu hermano, dígale en la iglesia que tú reposas, tu Dios se llama Jehová. Tu Dios no es Alá, tu Dios no es el profeta. Tu Dios, el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, se llama Jehová. Y no hay fuera de él ni en el cielo, ni en la tierra, ni de abajo de las aguas. Él es el único que vive por los siglos de los siglos. Entonces, toda la gloria y honra sea para Él, todopoderoso, creador de todas las cosas. Entonces, el precepto ya nos dijo que a Él tenemos que llegarnos. Por eso también dice Deuteronomio 30:20, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te llegues a Él. ¿Por qué tienes que llegarte a Él? Dice, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin que habites en la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, ¿a quién tienes que amar? Precepto número 1 ya hemos visto. ¿A quién tenemos que allegarnos? A Jehová. Como ya sabemos que Él es el creador y que a Él tenemos que allegarnos, entonces el precepto número 2 dice que ames a Jehová tu Dios. Ahora ya conocemos quién es nuestro Dios, Jehová. Como ya conoces quién es tu Dios,
Entonces, el precepto dice que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a él. Es algo importante. ¿Por qué la Escritura nos enfatiza que tenemos que allegarnos a él? Porque él es el único que te puede dar la vida, es el único que te puede quitar la vida, es el único que te puede dar la vida eterna, como que también te puede mandar al fuego eterno. Dentro de la creación hay seres, siempre han aparecido teniendo ciertas deidades, así como muchos en los tiempos antiguos pueblos paganos han puesto su confianza en estos seres que son de creación. De la misma manera, en la actualidad, mucha gente a veces pone su confianza en una creación y piensa que esa creación es Dios. Pero el Dios que nos habla la Biblia está fuera de la creación. Él existe por sí misma. Él no necesita de nadie para existir. Por lo tanto, a este Dios es a quien tenemos que amar. A este Dios es a quien tenemos que allegarnos. Entonces, hasta acá ya sabemos a quién tenemos que allegarnos, a Jehová. Pero queremos entender qué significa allegarse a Jehová. ¿Cómo tengo que allegarme a Jehová si Él es espíritu, si Él es invisible? ¿Cómo yo puedo allegarme a Él? ¿Qué significa allegarse? Para esto nos va a dar una ilustración, dos textos de la Escritura. Génesis 2:24, Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6. Vamos a lecturar. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. La Escritura dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer. Pero queremos tener mayor ilustración. ¿Qué significa la palabra allegarse? Entonces el Mesías, cogiendo de este versículo, nos va a dar la respuesta en Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo más importante de todo es que el Mesías ya nos ilustró qué significa allegarse. La palabra allegarse significa unirse, ser una unidad. Así como cuando una pareja se casa y después de la confirmación del matrimonio se unen para la consumación de ese matrimonio, son dos en una carne. De la misma manera, la Escritura dice que tenemos que unirnos a nuestro Creador, ser uno con Él, una unidad. Así como el Mesías dijo: yo, el Padre, una cosa somos. Entonces, la palabra allegarse significa unirse a Dios, que Dios viva en ti y que tú no vivas por ti mismo, sino Dios gobierne dentro de ti. Tú no hagas tu voluntad propia, sino Dios haga su voluntad contigo, porque tú eres un instrumento de Dios. Si tú estás en este mundo es un propósito. Entonces, ese propósito se cumpla, pero para que ese propósito se cumpla contigo, tienes que unirte a Dios. Entonces, hasta acá lo que vemos es, la palabra allegarse es unirse a Dios. Entonces, dos puntos muy importantes. Número 1, ¿a quién tenemos que allegarnos? A Jehová. Punto número 2, ¿qué significa
allegarse significa unirse, ser una unidad con nuestro Creador. Así como el Mesías dijo en Juan capítulo 10, verso 30, dice, yo, el Padre, uno somos. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Mesías que Él y el Padre son uno? Porque el Mesías hacía la voluntad de su Padre. El Mesías no vino acá a andar en sus pensamientos personales, no vino a hacer su voluntad propia, sino vino a hacer la voluntad del Padre quien le envió. Por lo tanto dice, yo y el Padre somos uno. Entonces, hasta acá vemos dos puntos muy importantes. Número uno, ¿a quién tenemos que allegarnos? A Jehová. Número dos, ¿qué significa allegarse? Significa unirse. Ahora, la tercera pregunta sería, ya que ya tenemos dos preguntas resueltas, la tercera pregunta sería, ¿cómo tenemos que allegarnos a Dios? ¿Cómo tenemos que allegarnos a Dios? Para esto la respuesta nos va a dar Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice la letra, allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doblado ánimo, purificad vuestros corazones. Hay dos requisitos principales en este verso para que podamos allegarnos a Dios. Número uno, pecadores, limpiad las manos. Número dos, los de doblado ánimo, purificad los corazones. Entonces, para que nosotros podamos allegarnos a Dios, hay dos requisitos que nos pide. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Pero si alguien dirá, pero mi mano está limpio, mira. Está limpio porque acabo de lavarme. Todos los días me lavo, cada instante me lavo. Mi mano está limpio, Señor. Pero el Creador no te está hablando de la limpieza externa. Te está hablando qué es lo que tú haces con tus manos. ¿Qué es lo que tú haces con tus manos, lo cual está sucio delante de los ojos de Dios? Para esto vamos a desarrollar el requisito número uno. ¿Qué significa limpiarse las manos? Para esto vamos a leer Salmos capítulo 18, versículo 24. Salmos capítulo 18, verso 24 dice, por lo cual me has recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Entonces, acá tienes que preguntarte, si para que puedas allegarte a Dios, hay dos requisitos. Número uno, limpiarse las manos, y lo de doblado ánimo, purificar los corazones. Entonces, dice que nuestras manos tienen que estar limpios delante de los ojos de Jehová. Entonces, Dios ve qué es lo que tú haces con tus manos delante de sus ojos. Entonces, para esto, Dios lo que quiere es que tus manos estén limpios delante de los ojos para que tú puedas allegarte a Él. Vamos a ver el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Libro Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Algo importante. Hay dos requisitos que de vuelta nos pide acá. Santiago 4:8 dice, pecadores, limpiad las manos. Ahora, ¿de qué tienes que limpiarte las manos? Dice en Salmos 18:24 que delante de los ojos de Jehová tus manos tienen que estar limpias. Ahora, ¿de qué tienen que estar limpias tus manos? Primera Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas o manos limpias, dice en otra versión, sin ira
ni contienda. Por ejemplo, si usted vive una vida de ira, de contiendas, no puedes allegarte a Dios. Si tú tienes iras y contiendas con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos de la iglesia, con el pastor, con la Dorca, con los que te rodean, no puedes extender tus manos porque tus manos están sucias. ¿Te quieres allegar a Dios? Dios dice no. Tienes que limpiarte las manos. Tienes que extender las manos sin ira ni contienda. Muchas veces el creyente se vuelve más pleitoso que un no conocedor de la palabra. Muchas veces el creyente se vuelve peor que uno no conocedor de la palabra. Y si tú vives una vida de eso, estás lejos de llegarte a Dios. Por lo tanto, Dios te pide que levante la mano sin ira ni contienda. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más nos dice? Hay otra cosa más que Dios ve en nuestras manos. Por lo cual, Dios dice, mientras que tú no limpies eso de tus manos, no te vas a llegar de mí. Tampoco voy a escuchar la oración que tú haces. Vamos a leer Isaías, capítulo 1, versículo 15, 16. Libro de Isaías, capítulo 1, verso 15, 16. Dice la letra. Cuando extendiere vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicares la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Pero te preguntarás, ¿de qué sangre está mi mano? Mi mano está limpia. ¿De qué sangre puede estar mi mano delante de los ojos de Dios? Yo no cometo asesinato, no soy asesino. Está limpio, Señor, mis manos. Pues déjame decirte que cuando dice, tus manos están llenas de sangre, número uno, ¿de qué manera tus manos pueden estar con sangre? Número uno, cuando usted practica el aborto voluntariamente. Muchas veces en una pareja o también dentro de los jóvenes, el accidente, la famosa dicha, el accidente es que se quedó embarazada y a veces dicen, no quiero que venga ese ser. Y lo que buscan es matar a ese ser antes que venga a este mundo. Y cuando usted practica el aborto voluntariamente, estás derramando sangre y tu mano está lleno de sangre. Número dos, cuando tú tienes odio o rencor hacia alguien, también has derramado sangre. Entonces tu mano está lleno de sangre. Número 3, cuando tú avergüenzas a alguien en público hasta tal punto de volverlo rojo, has derramado sangre y tu mano está lleno de sangre. Número 4, cuando tú ves pornografía, cuando tú practicas el onanismo o la masturbación, pues tu mano está llena de sangre. No puedes allegarte a Dios. Pero hermano, hasta acá tú me dices tal, pero no me sustentas. Onanismo, masturbación, Génesis capítulo 38, versos 8 y 9. El onanismo es igual a la masturbación. Es desagrado ante los ojos de Dios. Y si usted, siendo creyente, practicas eso, pues, uno, eres desagrado ante los ojos de Dios. Dios, así como quitó la vida a Onán, te puede quitar la vida. Dos, es que tu mano está llena de sangre. Número 5. De repente has recibido soborno para que tú puedas hacerle daño a tu prójimo. Entonces tu mano está llena de sangre y Dios no te va a escuchar. Número 6. Cuando tú hablas a las espaldas de alguien. Te gusta hablar a la espalda de alguien. Te gusta endulzar tu ser con los chismes, hablando mal de la gente. Pues, ¿qué estás haciendo? Estás dando puñaladas por la espalda.
estás derramando sangre. Pero ¿cómo me sustentas? Vamos al precepto. Vamos, Deuteronomio capítulo 27, verso 24 y 25. Dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, por la espalda. Te gusta hablar atrás. No te gusta decir de frente, sino a la espalda te gusta hablar mucho de la gente. Pues estás derramando sangre y tu mano está llena de sangre. Y no puedes allegarte hacia Dios. Dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, ¿quieres allegarte a Dios? Dios te pide dos cosas importantes. Número 1, pecadores, limpiad las manos. Número 2, y vosotros de doblado ánimo, purificad vuestros corazones. Hasta acá ya hemos visto cómo tienes que limpiar tus manos. No puedes levantar tus manos con ira y contienda, porque delante de los ojos de Dios tus manos tienen que estar limpias. Ahora, ¿de qué manera derramas sangre? Ya hemos visto, mediante el aborto, mediante el odio o rencor, o también cuando avergüenzas a alguien en público, o también cuando usted ve pornografía o practica el onanismo. Entonces, si todo eso lo practicas, no puedes allegarte a Dios porque tus manos están llenas de sangre. Entonces, hasta acá ya hemos visto cómo tienes que limpiar tus manos. ¿De qué tienes que limpiar tus manos? De todas esas prácticas. La pregunta número 2 era de Santiago 4:8. Y vosotros de doblado ánimo. ¿Quién es la persona de doblado ánimo? ¿Quién es? Vamos a preguntar la escritura. Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que es de doblado ánimo es inconstante, el indeciso, para la izquierda, para la derecha. Hoy cree en Jehová, mañana ya cree en el profeta, pasado cree en Alá, pasado mañana cree en Buda, después cree en Krishna. No sabe ni en quién creer, no sabe ni qué hacer. No se centra en una sola cosa. No está firme en su fe. Entonces, si tú no estás firme en tu fe, eres inconstante. Y siendo inconstante, va a ser imposible que te allegues a Dios. Va a ser imposible que te allegues a Jehová. Entonces, la persona inconstante es aquel que no está firme en la fe que lleva. Así como en el tiempo de Elías. Cuando Elías en su tiempo se fue a enfrentar a los 420 profetas de Baal, Israel estaba o bien con Baal o con Elías, indecisos. Por lo tanto, Elías dice, en 1 Reyes capítulo 18, verso 21-22, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volviendo a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías dice, solo yo he quedado profeta de Jehová, pero más de Baal hay 450. Y al final vemos todo lo que es Primera de Reyes, desde el versículo 20 hasta el 37, vamos a ver todos los acontecimientos que suceden, y Dios demuestra la existencia, Elías demuestra la existencia de Dios. Elías demuestra a los 420 profetas de Baal que hay un único Dios, y ese único Dios es Jehová. Y en esta oportunidad, el mensaje es de que te llegues al único Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel.
el cual no hay uno igual que Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni de abajo de la tierra, y no habrá nunca más. Es el único. Por lo tanto, es importante tener este mensaje bien concreto con nosotros. ¿Quieres allegarte a Dios? Pecadores, limpiad las manos. Ya hemos visto cómo tienes que limpiar las manos. ¿De qué tienes que limpiar las manos? Cómo tus manos están llenas de sangre. Ahora, el número 2 nos decía, y vosotros de doblado ánimo. Doblado ánimo es la persona inconstante, la persona que no está firme en su fe. Y hemos visto el ejemplo del pueblo de Israel que estaba inconstante. Querían ir con Baal y con Elías. Ahora, ¿qué más nos dice? Salmos, libro de Salmos, capítulo 101, versículo 3. Salmos, capítulo 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Algo importante. Si usted se ha desviado del camino de la verdad, si usted te has desviado de la palabra de la verdad, Dios dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Y hay muchos en la actualidad, a veces de un texto hacen una doctrina. Muchas veces no le gusta estudiar por sí mismo la escritura, cogen cualquier cosa que hablan por ahí y de eso se alimenta y piensa que es verdad. Si usted por cuenta propia no estudias, no palpas, no lo vives, ¿cómo puedes afirmar que lo que está escrito es una verdad? Todo lo que está escrito tienes que vivirlo, tienes que palparlo para que tú sepas que la Biblia o el texto bíblico tiene vida. Si algún momento en tu vida nunca lo has palpado, nunca sabes que ese texto tiene vida, pues eres una burbuja. Tu fe es una burbuja, no es una fe sólida. Eres inconstante en tu fe. Tu fe no está bien fundada sobre la roca. Entonces, el versículo 3 dice de Salmos, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. 4. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infaba a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y eso a veces en las iglesias, muchas veces abunda la vanidad y de los ojos altaneros. A veces quieren lucirse como un modelo, tanto hombre y mujer. Pero eso no le importa a Dios. Lo que a Dios le importa es qué hay dentro de ti, qué hay dentro de tu corazón. Si tú luces de maravillas por fuera y tu corazón está podrido, ¿de qué te sirve? Entonces, versículo 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Entonces, a veces siendo creyente practicas el fraude, el engaño, la estafa, pues tienes que arrepentirte. No puedes allegarte a Dios. Dios está lejos de ti si todo esto lo practicas. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos visto? Para ya finalizar el mensaje, ¿qué hemos visto? Algo importante. El precepto que cogemos de Deuteronomio 10:20 nos ha dicho que tenemos que allegarnos a Jehová. Una vez que nos allegamos a Jehová, tenemos que amarle a Él. Entonces, número 1, ¿a quién tenemos que allegarnos? A Jehová, al único Dios, vivo verdadero. Número 2, ¿qué significa allegarse? Significa unirse. Significa unirse, ser una unidad con Dios. Que tú no vives por ti mismo, sino tú vives para Dios. Que Dios viva dentro de ti, que Dios gobierna en ti, que tú no
gobiernes por ti mismo. Ahora, para llegarnos a Dios, ¿cómo tenemos que llegarnos? Dice, limpiado vuestras manos y purificado vuestro corazón. Tienes que limpiarte las manos. ¿Y de qué tienes que limpiarte las manos? De las obras. ¿Qué es lo que tú haces con tus manos? Una vez que tú dejas de hacer todo lo malo delante de los ojos de Dios y que Dios vea tus manos limpio, entonces estás cerca de Dios. Te habrás allegado a Dios. Entonces, para poder ya culminar, si este mensaje de alguna manera ves que te ayuda en tu crecimiento espiritual, ves que es provechoso para tu vida espiritual, comparte con tus seres queridos. Suscríbete al canal, dale un like y comparte para que siga creciendo la obra de nuestro Dios. Y así hagamos que la palabra de Dios fluya, que no se detenga. De alguna manera aprovechemos las redes sociales para que la palabra de Dios fluya. Todo esto ha sido para la honra y gloria del único Dios vivo verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Muchas gracias.